Buenas tardes, Juan Becerra Costa. Julio, qué gusto saludarte, Arturo, Alberto, saludos. Gracias, Juan. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes a los contertulios, nueva expresión para referirnos a nosotros mismos. Así es, tertulianos o contertulios. Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a todos. Bueno, gracias por la oportunidad. Siempre trato de iniciar cada mesa dándole la primera pregunta a uno distinto para que en el turno nos vayamos rotando, pero no me acuerdo con quién fue la ocasión anterior. Así es que si el Alzheimer no me permite acordarme, pues voy a pedirle a Juan Becerra Costa. Juan, que estás arriba en el esquema aquí de las gráfico. Ayer hablamos también, éramos una mesa de 3 opinantes y hablamos sobre el tema del movimiento feminista, de lo que ha sucedido, de las reacciones de las autoridades, y señalamos con mucha claridad que aun cuando evidentemente el tema del movimiento feminista es en primera instancia un asunto que discuten y valoran las propias mujeres, pues que desde luego ahora está en el escenario público, en el escenario político, y el análisis nos corresponde también, como todo asunto político, sea de hombres, de mujeres o mixto. Entonces, en ese contexto, con ese planteamiento, Juan, ¿qué opinas de lo que ha sucedido con las manifestaciones feministas de estos días pasados? Julio, qué gusto que partimos de que vamos a discutir este tema 4 hombres desde nuestro oficio, sí, periodistas, pero 4 hombres hablando de temas relacionados con una problemática que de origen afecta a las mujeres e indirectamente a quienes las acompañamos, padres, hijos, hermanos, esposos, amigos, porque resulta que los hombres, para algunas, no tenemos derecho a opinar solamente porque somos hombres. Y aquí parte algo que me parece que distrae a la opinión y que es el verdadero sentido de una lucha de siglos, Julio, que aunque ha avanzado en comparación con lo que sucedía en épocas anteriores, en tiempo y en forma, pues tiene muchísimos más pendientes que logros, y es que a diario matan mujeres, se les discrimina solo porque no son hombres, se les paga mucho menos en los trabajos, se les exige de más, se les cosifica, se les acosa, se les maltrata, y es ahí donde tiene que estar la discusión, no en si pintaron una pared. Por eso, Julio, me preocupa que haya quien se cobija en una demanda legítima que debe ser atendida para generar otro tipo de discusión. Mira, en la marcha del lunes, fueron miles las mujeres que salieron a manifestarse, y solo unas cuantas, muy poquitas, son las que generaron actos de violencia, pero esas muy poquitas afectaron a las demás. Se les encapsuló a ellas y a todas las que estaban cerca, manifestando pacíficamente. Y bueno, como autoridad, yo me pregunto, ¿qué hace uno ante estos actos de violencia que ponen en riesgo no solo a comercios, ni a edificios, ni a las tiendas de ahí departamentales de la esquina, sino la integridad física de un peatón, de alguien que piensa distinto, de una compa policía? O sea, me parece que el enfrentamiento que sí se dio, y sobre el cual pues las autoridades van a tener que trabajar y ser muy inteligentes en el futuro para no caer de nuevo en provocaciones, es algo que buscaban quienes se pasaron de la raya y con violencia dijeron exigir un cese a la violencia, y ganaron, se volvieron noticia, crearon coraje, crearon odio, crearon repudio, y dentro de todo esto, pues a mí se me hace destacable la participación que tuvo ahí este colectivo, la Brigada Marabunta, ¿no? Ellas tranquilizaron a quienes padecieron crisis nerviosas durante los enfrentamientos y el encapsulamiento, que te digo, eran muy poquitas las que estaban haciendo desmanes y muchas las que resultaron encapsuladas, que iban a pacíficamente ahí a manifestarse, y les vino un ataque de ansiedad, de nervios, no podían salir, claustrofobia, agorafobia, todas las fobias que quieras, y Marabunta atendiéndolas, buscando interacción con las autoridades, buscando abrir el diálogo. Insisto, la Secretaría de Gobierno capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana van a tener que mejorar la implementación de un protocolo que presumieron muchísimo, pero que no se ha visto funcionar como se esperaba. Sí. Eso es lo que yo observo de lo que pasó el lunes pasado, un fenómeno
mucho más grande, ¿no? Y estamos viendo nada más síntomas de una desatendición a una demanda que se tiene que resolver y que se distrae por factores que no van en congruencia con lo que se está exigiendo. Bien, Juan, muchas gracias a Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Bueno, yo creo que las movilizaciones feministas de los últimos días dieron lugar a una desafortunada intervención de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con la denuncia de la participación de una persona ligada o que trabajaba o que es empleada de una empresa facturera, cosa que no correspondía a la jefa de gobierno hacer desde el poder. Pero independientemente de eso, creo que estamos frente a una escalada en esta movilización que entre sus razones tiene la falta de sensibilidad que ha habido desde el poder presidencial para atender la agenda de las demandas de las mujeres o del movimiento feminista en su conjunto. Ha sido persistente la respuesta presidencial en el sentido de no darle la particularidad o el realce o el tamaño que requiere este conflicto. Y también, a pesar de que tenemos un gabinete por primera vez paritario, en este conjunto de notables mujeres que forman parte del gobierno del presidente López Obrador, tendría que haber, desde mi opinión, una mayor celeridad y fuerza en la atención de las demandas del movimiento feminista, y más allá, para ir a la manifestación reciente, que era por la demanda era despenalizar el aborto, movilización global, la despenalización del aborto. Bueno, pues hay mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso Federal, tiene también mayoría en muchos de los estados de la República, en los congresos locales. Entonces no se entiende por qué, siendo una demanda que también comparten en buena medida las militantes de lo que podríamos llamar en términos generales el obradorismo, no se ha avanzado en esta reforma legal. Se podía hacer el mismo reproche que se hizo en su momento a Beatriz Paredes, por ejemplo, que presentándose como una política progresista y sensible a la causa de las mujeres, cuando fue presidenta del PRI, no solo no avanzó la agenda de despenalización y la agenda de derechos de las mujeres, sino que hubo un retroceso, y si mal no recuerdo, en 17 entidades se aumentaron las penas en contra de las mujeres que por una razón u otra se habían visto obligadas a abortar. Bien, gracias, Arturo. Alberto Nájar, tu opinión, y en concreto te pregunto también si esa mayoría que tiene Morena con sus aliados para aprobar a nivel nacional esa despenalización no se ha hecho. También te pregunto, Morena y particularmente Andrés Manuel López Obrador, ¿ha evitado entrar a esos terrenos por cálculos electorales? Pues mira, hay que recordar la historia siempre ayuda. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, no movió un dedo para impulsar la legalización del aborto, la que se permitiera el aborto en Ciudad de México. No se opuso abiertamente, pero no hizo nada para poder impulsar esta decisión que fue finalmente lograda con sus sucesores. Entonces, sí, puede ser una cuestión de cálculo político, pero también yo estoy convencido que es una cuestión de convicciones personales del presidente López Obrador, y eso está contagiando a Morena. Se pregunta Arturo, ¿por qué no? Hoy nos preguntamos en esta mesa, más bien, ¿por qué no han utilizado la mayoría para establecer la despenalización del aborto, permitir la interrupción del embarazo en todo el país? Pues porque el jefe real político de Morena no está muy de acuerdo, y es la señal que está mandando. Entonces, en ese sentido, pues no creo que pueda avanzar mucho esa situación. Y coincido con lo que dicen mis compañeros. Ha faltado sensibilidad del presidente López Obrador para cambiar un poco ese discurso cuando se refiere al tema de los feminicidios. En varias ocasiones ha llegado a decir que ya no hay, y eso no es verdad.
Tiene razón Juan Becerra cuando dice que hay que concentrarnos en lo importante, y lo importante es que todos los días son asesinadas 10 mujeres, que todos los días desaparecen cientos y muchas son ultrajadas, que hay un miedo real de las mujeres de andar en la calle, de subir al transporte público. Quienes tenemos hijas sabemos muy bien lo que implica el que tengan que viajar en un taxi, en un Uber, aunque esté en un Uber, lo estás monitoreando todo el tiempo porque no hay la garantía de que efectivamente están totalmente o al 100% seguras. Entonces, ese es el miedo que se vive todos los días en las calles del país, en algunos estados más que en otros. Y ese es el miedo que no sé si tenga presente o lo acabe de entender el presidente López Obrador. Y es la parte de sensibilidad que creo que es la que se necesita en este debate. En lo que ocurrió en estos días, toda la atención pública se concentró en los desmanes de un grupo muy pequeño de mujeres. A mí me llamó mucho la atención la forma tan rápida como las imágenes, videos, y mentiras y fotos se difundieron en las redes sociales, pero a una velocidad increíble. Y también me llamó mucho la atención como, de nuevo, personajes conocidos como, pues que no son particularmente muy proclives a respetar el derecho de las mujeres, la libertad, el derecho de libre tránsito y todo ese tipo de manifestaciones, como Felipe Calderón, pues empiezan a cuestionar la forma como reacciona la policía de Ciudad de México. Esto, desgraciadamente, yo no creo en casualidades. Los extremos siempre se tocan. Yo no creo que haya surgido solamente o únicamente por todas las que enfrentaron a las policías, nada más con el afán de conseguir la foto o de intentar romper el cerco. Yo no dejo de pensar que algo puede haber por ahí justamente para tratar de abonar a una agenda que tiene ya algún tiempo de crear conflictos y tratar de establecer la narrativa de que el presidente López Obrador no puede gobernar. Bien, gracias Alberto Nájar. Bueno, pues tengo que recurrir a la página de Joaquín López Dóriga, que está dando a conocer declaraciones de Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Nosotros lo buscamos constantemente y nunca, solo una vez hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo para asuntos de Morena, no de la Cámara de Diputados. Está diciendo que se ha hecho más ruido de lo que realmente significa este tema de la reasignación o la extinción de fondos y fideicomisos que se va a discutir mañana en la Cámara de Diputados. Dice Mario Delgado que ahora la Secretaría de Hacienda va a reasignar en cada sector cuántos recursos destinará para suplir cada fondo y fideicomiso próximo a eliminarse. Dice que desaparezca el Fonden no significa que el gobierno desatienda su responsabilidad ante desastres. Ahora el propio gobierno, por cualquier secretaría, puede destinar ahí los recursos. Eso dice Mario Delgado con Joaquín López Dóriga en su noticiero de Radio Fórmula. ¿Qué opinas, Juan Becerra Costa, de este tema de la propuesta en la Cámara de Diputados para extinguir fondos y fideicomisos, 109 fondos y fideicomisos? ¿Qué opinas, Juan? Que se necesita, Julio, aplicar un criterio a través de la visión de especialistas muy puntual. No olvidemos que la figura del fideicomiso es un mecanismo altamente socorrido por nuestras autoridades, con el que devengaron gasto que en realidad no había sido erogado, evitando así que se cancelaran partidas presupuestales. Entonces crearon fideicomisos para hacer, digamos, alcancías, cochinitos, y desde su creación y durante su operación, pues han sido absolutamente cuestionables y sin duda materia para fijar responsabilidades penales o ya de menos para iniciar una investigación. No sé si ustedes recuerdan aquel fondo de inversión para programas y proyectos de infraestructura del gobierno federal. Tenía el objetivo de financiar proyectos que iban al próximo año, proyectos de inversión para el siguiente año. Y a pesar de que se constituyó con unos 10,000 pesos durante el ejercicio fiscal del año 2015, acumuló recursos presupuestales, por acá lo tengo, que llevaron su saldo al cierre de aquel ejercicio por más de 31,900 millones de pesos. Ahí tenía anotado el dato. Y recursos que adicionaron con 1,155 millones de pesos ganados por concepto de intereses.
y se gastaron totalmente en 2016 sin precisar en qué proyectos o programas. Se liquidó, no sé si se acuerdan, fue muy sonado, un día antes de la Nochebuena, en diciembre de 2016, quedaba el saldo disponible, entonces fue en 0, o sea, más de 1. Le llegó con este fideicomiso su Santa Claus, han de haber sido a varios. Y entonces al cierre de 2016 los ingresos disponibles en fondos y fideicomisos sumaban más de 582,000 millones de pesos, que era una cantidad superior a la deuda neta a contratar para el año 2018. Eso me queda bien claro, ¿no? Ha habido abuso sin duda alguna. Ahora, vemos ya la votación incluso dividida por parte de los legisladores de Morena en la Comisión de Presupuesto, allá de la Cámara de Diputados. Se aprobó este proyecto de reforma para extinguir 109, decías, Julio, fideicomisos públicos, con lo que se reasignan 68,000 millones de pesos al sector salud y a programas sociales del gobierno federal. Y aquí surge la pregunta sobre el destino que van a tener esos recursos, porque me parece que si bien dijeron ya, está claro que va a ir al sector salud, este dictamen solo habla de la obligación de reintegrar los recursos a la tesorería, por lo que no estaría de entrada, además, que en un asunto de transparencia se especifique en un artículo transitorio que en efecto se va a destinar a la salud. Y aquí estamos viendo que pagan justos por pecadores. Ahí tenemos a 200 artistas, periodistas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil que firman peticiones para pedir al Pleno, será el Pleno de la Cámara de Diputados, que no se apruebe este dictamen para desaparecer los fondos, los fideicomisos, y estamos hablando de dinero que va al cine, dinero que va a la cultura, pero ¿sabes qué? También hay dinero que va a la protección de los derechos humanos, de los periodistas. Por esto me refiero, me parece que ya me extendí, pero que necesita haber criterio, mucho criterio, porque en efecto hay fideicomisos que no funcionan, hay fideicomisos por los cuales se roba, y se roba muchísimo, pero hay fideicomisos que tienen una función social que no se puede quitar y que será muy complicado que funcione de buena manera sin este fideicomiso, es lo que yo pienso. Gracias, Juan. Arturo, antes de pasar a este tema, leo rápidamente lo que publica RT. Dice: varios cohetes cayeron este miércoles cerca de una base aérea norteamericana situada cerca del aeropuerto de Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, desatando un incendio en el lugar del impacto. Lo leo porque, bueno, la situación internacional está volátil en muchos puntos y, bueno, varios proyectiles han impactado cerca de una base aérea de Estados Unidos en Irak. Bien, Arturo Cano, sobre este tema de los fideicomisos, ¿es un afán justiciero? Y en este caso me pregunto, ¿a cuántos de los casos de corrupción se están documentando y eventualmente se castigarían en el manejo de estos fideicomisos? Segundo, ¿es una búsqueda desesperada de recursos ante la crisis económica y presupuestal? Y tercero, ¿o es una forma de control político de ciertas instancias para adjudicar todo a un control discrecional desde la Secretaría de Hacienda? Arturo. Sí, mira, yo creo que tendríamos que ir al fondo de este tema, preguntándonos primero cómo surgieron y se fueron multiplicando a lo largo de los años estos fideicomisos, que no son sino una fórmula para administrar dinero público, algunas veces dando por resultado beneficios privados o beneficios para algunos pequeños grupos. Lo que ha hecho falta del lado del gobierno, y me refiero tanto a la Secretaría de Hacienda como a los propios diputados, es una explicación que ahora está dando a destiempo el coordinador Mario Delgado cuando dice que se ha hecho demasiado ruido y que no se ha explicado que los fondos no van a desaparecer, sino que van a ser administrados de otra manera y que de eso se trata el cambio para poder tener mayores posibilidades de auditar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay efectivamente conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación que indican que había opacidad en el manejo de muchos de estos fideicomisos, de esta fórmula,
Pero si uno habla, y yo lo he hecho con diputados, por así llamarlos, sin ningún sentido peyorativo, digamos, diputados de tropa de Morena, es decir, los que no forman parte del pequeño círculo que toma decisiones o que tiene acceso a los secretarios de Estado, pues la queja de ellos es que ni siquiera su propio coordinador, Mario Delgado, les explica, argumenta, les informa, digamos, les da herramientas para debatir. Por eso vemos que en el Círculo Rojo el gobierno está perdiendo este debate, porque la idea que se está instalando es que desaparecen los fideicomisos y con ello desaparece cualquier apoyo posible, por ejemplo, para la atención de los desastres naturales, lo que es una barbaridad. Y me parece que esos argumentos o que esa narrativa ha hecho eco incluso en diputados del bando morenista, como la diputada Villavicencio, que acabas de entrevistar, quien afirma tranquilamente que los fideicomisos funcionaban maravillosamente. Entonces, bueno, yo creo que ha habido ahí una falta de información, o sea, no se socializa la información ni siquiera entre los propios diputados, y evidentemente estamos en una circunstancia muy complicada por la pandemia, hay necesidad de recursos, y a mí me parece saludable que incluso en el bando morenista y de los aliados del presidente, pues haya quien que cuestione estas decisiones. De eso se trata la contienda democrática, de eso se trata precisamente el Parlamento, y qué bueno que tenga este papel, y que ojalá esta discusión ayudara a que los ciudadanos en general recibiéramos la información de cómo se emplean estos dineros públicos, a qué instituciones van, a qué programas prioritarios, porque si no nos quedamos en la superficie de estos argumentos que hablan de austericidio, como en la comparecencia de hace unos momentos del secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados. Bien, gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, tu opinión sobre este tema, por favor. Pues mira, sí ha habido una falta de información bastante profunda, no es nueva, hablando de los diputados y particularmente los diputados de la 4T. Efectivamente, lo que se trata es de una reasignación de recursos. Yo lo veo como una forma también de control político y una forma de tener una mayor vigilancia del dinero, que como coincido con lo que comentaba Juan y comentaba Arturo, pues estos fideicomisos se prestaron para muchísimas triquiñuelas. Ahora bien, se está haciendo un escándalo muy grande por esta falta de información. Se está tratando de crear la narrativa de que este gobierno está en contra de la cultura, está en contra del cine, está en contra de la salud. Y la verdad es que yo no lo veo de esa manera. Más bien veo a un gobierno que no sabe comunicar bien lo que está tratando de establecer con algunas de sus decisiones. Entiendo que en la Cámara de Diputados también han tenido algunos problemas, no solamente con la oposición, sino dentro de Morena, y no solamente con Morena por quienes no están de acuerdo con esta iniciativa, sino por la forma como se está dando todo este proceso. Yo escuchaba hace un rato que al parecer no se va a poder someter a votación mañana esta iniciativa porque hubo una falla en el protocolo para que se sometiera el dictamen al Pleno. Parece que no lo firmaron los diputados y entonces no se puede someter a discusión. Además que se dieron cuenta que estarían también poniendo en riesgo un fondo que parece que es muy importante, que en su momento se llamó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que ya cambió de nombre, no lo tengo presente, pero que en el fondo es la base, el sustento del INSABI, porque este dinero se utiliza para respaldar, atender enfermedades muy graves como cáncer, por ejemplo, y se distribuye sobre todo entre personas que no tienen seguridad social. Es como decía, una de las razones de que se creó el INSABI, y es también una de las razones que fundamentan una de las iniciativas del presidente López Obrador de la salud universal y gratuita. Entonces, si no queda claro el destino de este dinero, de este Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, pues existe la posibilidad de que se meta en una crisis fuerte al sistema de salud. Entonces, ese tipo de cosas parece que no se cuidaron en la discusión de los diputados,
y eso puede generar de pronto algún otro problema que va a resultar a mediano plazo por lo menos, y puede ser, digamos, salir más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, en ese afán, del presidente de presionar para que ya se eliminen estos fideicomisos, de que en algunos casos había opacidad y muchísimas triquiñuelas, y en ese afán de Mario Delgado de ya irse a la contienda para competir por la presidencia de Morena, pues se están cometiendo algunas cosas que pues no sé si vayan a permitir que esta iniciativa finalmente tenga el mejor destino. Bien, gracias Alberto Nájar. Antes de ir con Juan Becerra Costa para preguntarle sobre el tema de Morena, porque bueno, estamos hablando justamente de mala comunicación, de malos entendidos, de problemas de diversa índole, y bueno, pues un ejemplo lo tenemos ahora en este proceso interno para designar presidente y secretaría general del partido Morena. Pero antes de eso, les comento que en el portal de julioastillero.com tenemos ya la información proporcionada por el Heraldo de Chihuahua, una nota de Ricardo Holguín y Maribel Alba, quienes nos dicen que el presidente municipal de Temozachic, Carlos Ignacio Beltrán Bencomo, fue encontrado sin vida este día en una comunidad de Guerrero, del municipio de Guerrero, en Chihuahua. Esto luego de que el pasado lunes fuera privado de la libertad por un grupo armado. Eso es el reporte que tuvo la Fiscalía por parte de los familiares. Es decir, encuentran sin vida al presidente municipal de Temozachic, Chihuahua, que había sido secuestrado por un grupo armado. Juan Becerra Costa, regresemos pues al otro escenario también de los conflictos, las discusiones y las acusaciones muy duras que se han estado dando. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Morena, Juan Becerra Costa? Así brevemente, Julio, me parece que pueden perder la oportunidad que se ganó en el 2018, que Andrés Manuel López Obrador ganó en aquellas elecciones, de convertirse en una opción distinta, en una opción diferente, en una opción con la que los ciudadanos se sintieran identificados. Y es que la disputa está con todos, se están dando por los tubos a la mera usanza de lo que sucedía en otros partidos. Ya nomás les faltan, o sea, no me extrañaría ver sillazos próximamente. Y en medio de esta disputa, pues ya vimos hoy lo que pasó con Berta Luján, que deslizó la propuesta de impugnar los resultados. Sí. Aunque pues en ese grupo, en el de ella, no todos han dado su visto bueno. Está complicado. No recuerdo yo, de lo vivido ni de lo leído, que un partido, un movimiento con tan pocos años hubiese logrado todo lo que ganó Morena. Las elecciones del 2018 fueron apabullantes, una democracia delegativa, decían por ahí, y como buena democracia delegativa tiene un tótem, y todo depende de él. Se cae el tótem y se cae todo lo demás. Y por lo mismo yo creo que dentro lo que veo son muchas ambiciones, muchas personas que tienen intereses bien particulares de estar en una situación o en una participación, pues por un interés personal, no en favor del país, mucho menos del partido. Ya veíamos lo que declaró Jacob Polemski sobre Ramírez Cuellar, por ejemplo. Dice que los problemas mayores los tuvieron cuando llegó Alfonso Ramírez Cuellar, que más allá de si es verdad o no lo es, pues están hablando, esto es fuego amigo, ¿no? Se supone. Sí. Yo sé que no son amigos, pero forman parte del mismo proyecto, un proyecto de transformación. Yo veo que si no se ponen de acuerdo, si alguien no les jala las orejas, porque solitos no se van a poner de acuerdo, no sé si ya hay jalones de orejas, no sé si ya se ha determinado quién queda, quién no queda. Tú sigues y te callas, tú te has portado mal y tú tienes que aprender. No sé a dónde va a parar esto y me preocupa qué va a pasar el día de los resultados, sí. Julio, porque pues los que no obtengan los resultados que deseen, en este tenor que han llevado en las últimas semanas, no se van a quedar de brazos cruzados, y esto le haría muchísimo daño al partido, sí, y a todo lo que se busca construir para las próximas elecciones intermedias y las grandes.
Entonces aquí el único ganón que puedo ver es que salga la oposición, aunque todavía no lo he visto por ahí. Claro. Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ¿qué está pasando en Morena? Desde antes estaba ya, es decir, Mario Delgado ya tenía el visto bueno para avanzar y será el próximo presidente de Morena conforme a estas encuestas. ¿Qué va a pasar con los inconformes? ¿Qué, a la experiencia de lo que hemos conocido en otros partidos, el PRD fundamentalmente, qué crees que pueda pasar, Arturo? Pues estamos en el escenario que podríamos llamar lo que nadie quería, ¿no? Porque el partido no quería que se resolviera el relevo de su dirección con una encuesta, el INE no quería organizar la encuesta, nadie quería este escenario, pero pues a este se llegó por la incapacidad que tuvieron las fuerzas dominantes en ese partido para ponerse de acuerdo. En unas horas el Instituto Nacional Electoral dará a conocer los resultados de la encuesta de conocimiento y entonces sabremos la lista de candidatos que van a la siguiente encuesta, la que podríamos llamar la encuesta buena. Yo he tenido acceso a las encuestas que manejan algunos de los aspirantes y ahí veo en esos datos una contienda mucho más pareja que la que algunas encuestas, particularmente la publicada en El Financiero, le da una ventaja muy importante a Mario Delgado. Sé que en las encuestas que traen los equipos de los candidatos hay una contienda más pareja y que ahí están punteando en algunas Porfirio Mario Delgado y Yeicol y en otras Porfirio Mario Delgado y Gibran Ramírez. Pronto veremos cómo se resuelve este asunto, que ya de por sí traía mucho de conspiración, de intriga. A eso le hemos agregado ahora el espionaje con el caso de la conversación privada sostenida en su propia casa por Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional. Todo esto ha venido a complicar bastante el escenario para el partido y pues no sabemos si todos los aspirantes van a reconocer los resultados de la encuesta. En esa ruta, algunos de los aspirantes han impugnado decisiones del INE, han pedido que se dé a conocer la metodología de la encuesta para que no haya dudas en el proceso. También en estos días, como era previsible, Alejandro Rojas Díaz Durán se bajó de la contienda, aunque curiosamente hoy revisaba yo su presencia en redes sociales y ahí sigue creciendo como si no se hubiera bajado en la contienda. Yo creo que ya había pagado su pauta o su ejército de likes o de seguidores y entonces ha seguido creciendo a pesar de que ya no está en la contienda. Bueno, todos esos absurdos tenemos en esta disputa que se está dando. Bien, gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? Y la pregunta, Alberto, ¿debilitado, dividido o confuso Morena y eventualmente que se diera el registro a México Libre, pues, y con la emergencia o la aparición de Frena, con todas sus insuficiencias, pero finalmente ahí ganando presencia en la agenda pública? ¿Qué espera? ¿Es un debilitamiento para la postura política del presidente López Obrador? Pues no estoy muy seguro, porque el presidente López Obrador sigue teniendo un respaldo muy importante, inclusive las encuestas de los medios que él considera adversarios le dan una popularidad bastante grande, más de la que ha tenido cualquier presidente en 2 años de gobierno. Entonces, yo no veo una señal de debilitamiento político del presidente. Sí veo un partido muy confundido, porque no acaba de entenderlo, y lo voy a seguir repitiendo, ni modo, no acaban de entender que la posibilidad de convertirse en un lastre para la 4T está cada vez más cercana. Y yo también creo que se vienen tiempos muy difíciles para el partido, porque no estoy seguro que vayan a reconocer el resultado de la encuesta del INE, el instituto que el mismo Morena ha desacreditado en varias ocasiones, y tampoco estoy muy seguro que no vayan a quedarse conformes tanto con el resultado de la encuesta del INE como la encuesta buena, que es la que definiría al presidente del partido. Yo veo también ahí parte de esa confusión es que algunos están viendo muy adelante.
no falta quien ya está tratando de adelantar que el presidente del partido va a perfilar al candidato presidencial de 2024, como si eso no tuviera una influencia tremenda a López Obrador. Hay quienes también están tratando de darse con todo, como Porfirio Muñoz Ledo con Marcelo Ebrard, por ejemplo, ese episodio que la verdad que fue, a mí me dio pena ajena, propio Porfirio. Y entonces lo que va a suceder es que muy posiblemente el partido va a ganar bastante en la elección del 21, pero no estoy muy seguro que le vaya a alcanzar como para llegar con la misma fuerza al 2024 con la que ganó el 2018. Ahora, si se aprobara el registro de esa cosa México Libre de Felipe Calderón, yo creo que a quien le puede hacer más daño es al Partido Acción Nacional, no tanto a Morena, porque los votos, como lo hemos comentado en esta mesa, que va a tratar de llevarse Calderón y su partido, pues son votos conservadores, son gente que respalda a Acción Nacional, y eventualmente ahí habría que preguntarse de qué lado van a jugar, si es que le dan el registro, los mecenas de la derecha. Ahora que ya tienen a Frena, ya tienen ahí a su aparato de desestabilización, no estoy muy seguro que Felipe Calderón sea totalmente útil para los intereses de este grupo que no quiere que el presidente termine su gobierno. Bien, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, propongo a los tres, y comienzo con Juan, dos temas que creo que tienen implicaciones fuertes en la correlación de fuerzas políticas y en la estabilidad de este gobierno, y pueden tener implicaciones en actos fuertes buscando desestabilizar precisamente a esta administración. Uno es el avance en el tema de la investigación sobre el caso Ayotzinapa, y otro el de la consulta para considerar juicio a expresidentes, que debe resolverse mañana. Pero vayamos por partes y hablemos por lo pronto del caso Ayotzinapa. ¿Qué piensas sobre lo que ha sucedido en este tema, Juan Becerra Costa? Me parece, Julio, fíjate que el viernes pasado en Capital 21 tuvimos la oportunidad de, en un programa especial que condujo el periodista Víctor Ronquillo, estar con sobrevivientes de aquella fatídica noche de Iguala. Entonces, fue impresionante, nos dejó mudos el poder compartir con ellos todo lo que han vivido de manera posterior a la noche, ¿no? Ya, o sea, lo que sucedió en la noche, ya todos sabemos los testimonios que ellos han dado a conocer, pero, por ejemplo, nos decían que los familiares de los jóvenes desaparecidos los ven con malos ojos, ¿no? No se explican por qué sus hijos están desaparecidos y estos jóvenes no. Y esto se debe principalmente al terrible ambiente que se ha vivido en la zona de Guerrero, en Ayotzinapa, en Iguala, en las escuelas normales, con la infiltración del crimen dentro de ellas, y con todo lo sucedido en aquella noche. A mí me parece que el gobierno está llevando a cabo una función que, de manera más que de omisión, sino de manera culposa, la administración anterior no llevó a cabo. Es decir, aquella verdad histórica, que de histórica y de verdad no tienen nada y que ha quedado relegada a un segundo plano, es muestra de una voluntad política, sin duda alguna, una voluntad política en la que se busque resarcir el daño. ¿Y cómo resarcir el daño? Pues solo descubriendo qué fue lo que pasó, a través de la verdad. ¿Qué pasó con estos jóvenes? ¿Qué les hicieron? ¿Dónde están? ¿Por qué? Y de ahí viene lo del proceso. Di muchas vueltas, pero es ahí a donde iba. ¿Qué pasó después? ¿Por qué las omisiones? ¿Por qué los encubrimientos? ¿A quién se está encubriendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Quién no sale beneficiado con el esclarecimiento de la verdad en altas cúpulas del poder, de la impartición de justicia en nuestro país?
¿Se trata de un efecto dominó en el que están intentando tapar errores o se trata de vínculos de un crimen organizado que llega hasta personas que están en el poder y que se han cuidado porque el sacar a relucir la verdad de lo sucedido en la noche de Iguala podría rasparnos? Entonces ahí está la voluntad política. Yo veo muy complicado que se pueda rescatar lo que las investigaciones anteriores pisotearon y destruyeron. Por lo menos se está llevando justicia con las personas que torturaron a sujetos para obtener declaraciones falsas y con ello ahondar más en las investigaciones. Se está buscando que los detenidos puedan ser considerados como testigos protegidos, porque pues ahí ya lo decía, me parece que el presidente hubo un pacto de silencio, un acuerdo para que nadie dijera nada. Y pues lo que se tiene que hacer es romper este pacto de silencio. Sí. No sé si se va a lograr, veo voluntad política. Y inicié con la experiencia de conocer a estos jóvenes sobrevivientes porque pues yo no estaba en el programa, yo los vi después, yo fui a saludarlos, a conocerlos, y me parecía frívolo preguntarles cualquier cosa, y uno que se dedica a preguntar después de lo que ellos hablaban, pero sí les dije, ¿qué se necesita? Más allá de la voluntad política para poder alcanzar la justicia. Sí. ¿Qué hay más? Porque ellos también ven voluntad política. Bueno, gracias. Perdón, ¿terminaste, Juan? No, nada más te decía que ellos también lo ven muy complicado, porque creen que las evidencias, y la mayor parte de las evidencias de los señores pues han sido destruidas, ¿no? Bien, Juan, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema de pues lo que se ha vivido en el caso Ayotzinapa, la evolución hasta hoy? Y yo sigo preguntándome, ¿y Murillo Karam tranquilo, como si nada? Pero ¿cuál es tu opinión, Arturo? Bueno, yo me quedaría con la última visita de los padres de Ayotzinapa a Palacio Nacional y el reclamo que hicieron a través de una de las mamás, diciéndole directamente al presidente, no creemos que alguien pueda más que usted, y demandándole que cumpla el compromiso que ha refrendado en múltiples ocasiones de llegar hasta el fondo de este caso. Pero apriete más, le dijeron. ¿Cómo? Apriete más, le dijeron. Apriete más, exactamente, ¿no? Ya unos días atrás el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, había hablado de que había un avance de 70%, pero bueno, hacen falta piezas clave, entre ellas, por supuesto, la que apunta a los militares. Pero mencionaste tú en el arranque de este tema la palabra desestabilización. Yo, como periodista, me siento obligado a no solo ver los árboles, sino a tratar de ver el bosque, aunque nunca he sido partidario de las teorías de la conspiración. Pero lo que sí veo es que el 25 de agosto, si mal no recuerdo, el presidente de la República habla de la posibilidad de que si no se reúnen las firmas, él va a presentar la solicitud de juicio a expresidentes. Una cosa que se concreta ya entrado septiembre. Pero desde esa fecha, desde el 25 de agosto, empieza a ocurrir una serie de hechos que escalan la conflictividad social, ¿no? Yo anotaría los siguientes. Todo se acelera a partir de ese momento, a partir de esa declaración presidencial. Los gobernadores de la Alianza Federalista anuncian su salida de la CONAGO, empiezan sus reuniones y a confrontar directamente al presidente algunos temas. El movimiento feminista endurece sus acciones, los intelectuales orgánicos publican su manifiesto por la libertad de expresión, Frena llega al Zócalo, Dante Delgado y Javier Sicilia le envían sendas cartas duras al presidente, Ricardo Anaya anuncia su regreso, hay artículos muy duros en contra del gobierno en publicaciones internacionales importantes como el New York Times y The Economist. Escala el conflicto en Chihuahua. Hablamos muchas veces en esta mesa de la posibilidad de que un eventual juicio o solicitud de juicio a expresidentes desatara fuerzas o respuestas
de este tipo, como las que estoy enlistando a vuelo de pájaro, y me parece que de nuestra parte, pues tendría que ir, el análisis tendría que ir por ese lado, ¿no? Si todo esto es coincidencia, que no lo creo. Tienes razón en muchos de las... Es decir, no soy yo quien para decir quién tiene la razón o no. Coincido, Arturo Cano, con el recuento que haces de estos procesos que se han ido dando. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre esto? Juan Becerra, ya mezclamos el tema de Ayotzinapa con el de la consulta de los expresidentes. Ahora que regrese contigo, quedaría tu turno para hablar también sobre esta consulta de los expresidentes. Pero Alberto Nájar, pues ya con los dos, Ayotzinapa y consulta, por favor. Mira, en el caso de Ayotzinapa me parece muy destacable el hecho de que ya se haya emitido o se estén por emitir órdenes de aprehensión contra militares, que era uno de los reclamos permanentes de los familiares de los estudiantes desaparecidos y que era uno de los escollos más importantes que se encontró en la investigación que hizo el GIEI en su momento. ¿Qué tanto se puede encontrar de responsabilidad? Pues no sé si esto va a terminar con la detención de algún cabo, algún sargento o algún soldado raso. En este caso, lo que tendría que hacerse es que se cumpla el acuerdo de compromiso presidencial de que caiga quien caiga. Y si eso implica un alto mando del ejército, inclusive un alto mando de ese círculo cercano al secretario de la Defensa anterior, o alguno de esos círculos militares que suelen protegerse entre sí, pues ni modo, tendrá que asumirse el costo. ¿Hasta dónde va a llegar esta investigación? No lo sé. Yo creo que el siguiente paso tendría que ser, además de la captura de Tomás Herón, que todo el mundo dice está en Israel y no sé por qué no lo han traído, ir por Murillo Karam, que sacarlo de su confort, de su descanso, y que también comparezcan, que no se quede nada más en un agente del Ministerio Público a la que está siendo procesada y a la que se le está acusando de ser la que validó la llamada verdad histórica. No, quien lo validó fue el fiscal general, el entonces procurador Murillo Karam, y Murillo Karam no se mandaba solo, o sea, obedecía órdenes ¿de quién? Pues supongo que en la cadena de mando político como funcionaba el PRI, pues el secretario de Gobernación, que era Miguel Ángel Osorio Chong, y tampoco se mandaba solo. También tendría que haber habido por lo menos una consulta con el expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que esa sería como la salida que se estaría esperando del lado de la aplicación de la justicia. Pero todavía faltaría la parte más sensible y el objetivo verdadero de toda esta investigación, que es encontrar a los muchachos, saber qué pasó con ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el caso de Ayotzinapa sí va a tener que seguir su propia ruta, va a ser seguramente aprovechado para tratar de meterlo, enfilarlo hacia esta cadena de acontecimientos en la cual yo también coincido con Arturo. De hecho, escribí una columna sobre eso en pie de página. Esta cadena de acontecimientos que no son gratuitos. En política no hay casualidades. Esto que está tomando, inclusive podríamos inscribir ahí, como decía hace un rato, la forma como algunas manifestantes agredieron a la policía. Yo por eso decía que los extremos se tocan. Ya nada más faltaría que la gente de Frena llegara también a unirse y de tirarle patadas a los policías. Pero todo esto tiene un hilo conductor y tiene que ver justo, yo sí lo veo así, con esta posibilidad de que haya una consulta para enjuiciar a los presidentes. Y algo que me dio más certeza en esta versión es lo que dijo el presidente hoy en la mañana, de decir que si no se avalaba la consulta por parte de la Corte, él iba a modificar o promover la modificación del artículo 35. ¿Para qué? Para que se hiciera más útil el texto del artículo, pero sobre todo para que se abra la puerta al juicio, a la consulta y al juicio de los expresidentes. Es decir, está claro que que López Obrador está viendo algo, hay algunas señales que está encontrando en estos acontecimientos y algunas otras que él tendrá que le obligan a cambiar de opinión, porque pareciera una contradicción. El presidente está promoviendo una consulta en la cual dice que va a votar en contra, y al mismo tiempo ahora está diciendo que si la Corte no avala la consulta, él de todos modos va a buscar que se promueva. Entonces ahí hay una serie de señales que no debemos perder de vista. Insisto, nada es por generación espontánea, aquí no hay casualidades. El sistema político que se ha construido en México salpica a todos, desde priistas, panistas, perredistas, gobernadores, ministros de culto,
name it, o sea, ustedes mencionen los que quieran. Entonces, sí, yo sí veo también que esta decisión de juzgar a los expresidentes va a ser uno de los momentos más críticos, claves para el cambio político y también, por supuesto, para el proyecto político del presidente López Obrador. Bien, gracias, Alberto Nájar. Juan Becerra, ¿te quedó pendiente esta opinión sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes? Me parece que Arturo Cano da un contexto muy claro de esta serie de hechos políticos que se han ido sucediendo luego de que se anunció esta intención de avanzar en este proceso de enjuiciamiento a los expresidentes. Y también hay algo que me parece que está también muy claro: hay una especie de dos desaparecidos políticos. El tema de Emilio Lozoya no ha vuelto a manejarse, a pesar de que en su momento parecía que iba a ser la bomba política de larga duración. Se pensaba que iba a haber episodios constantes, permanentes a lo largo de estos días y semanas y meses relacionados con Lozoya, y hoy está todo calladito ahí. Y el otro tema, el del video donde aparecen Pío López Obrador y David León Romero, representante del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. ¿Cómo ves todo este batidillo, Juan? Bueno, pues, Julio, no es de extrañarse que el proyecto de sentencia redactado por el ministro Aguilar declare inconstitucional la consulta. Pues nada más hay que recordar aquí quién lo propuso para el cargo que ocupa, Calderón, y con quién llegó a ocupar la presidencia de la Corte, con Peña. Ya Fox, a Cedillo, a Salinas, pues no sé si les debe algo o nomás comparten en mesas, en bodas y en reuniones. Ahora, el tema no es menor y trasciende a la misma consulta. Deja precedentes en materia de impartición de justicia en México. El ministro Aguilar dice defender la posibilidad de enjuiciar a expresidentes después de la consulta, porque en caso de que esta fuera por el no, entonces se mandaría a la congeladora. John Ackerman escribió sobre esto en la jornada y yo coincido con él. No me parece que haya elemento en la pregunta propuesta que pueda generar una obligación a la Fiscalía a congelar un posible juicio posterior a expresidentes. Y sobre el asunto que Aguilar considera como violatorio a la Constitución, porque dice que somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones, pues más allá de la jerga legal, ya entrados en justicia, yo no veo ninguna violación de derechos en que se lleve a cabo una consulta en la que se decida que en caso de que haya investigaciones y estas arrojen pruebas contra expresidentes que cometieron durante su sexenio algún ilícito, pues sea llevado a algún juicio. Ya veremos después de que en 15 días que se recabaron pues unas 2 millones de firmas para, recuerden, 15 días, 2 millones de firmas, esto fue un esfuerzo inusitado. Por ahí el presidente dijo que era sin ningún tipo de recursos y sin dinero y sin publicidad. Si bien, por supuesto, no había espectaculares, sí se vio una buena organización apoyada por algunos partidos políticos. Pero ahora lo que va a ver es qué pasa en la Suprema Corte y en su caso a ver qué pasa con la iniciativa que el presidente enviaría para reformar al artículo 35 constitucional. Y sobre lo que mencionas, Julio, brevemente, de que andan muy callados, lo que veíamos como una bomba de larga duración con Lozoya y con el video del hermano del presidente de la República, pues, a mí me parece que nada más está pausado. Vamos a esperar a ver qué arrojan nuevas pruebas, nuevas investigaciones, a ver qué se están incluso guardando, a ver qué más que nombres, a ver en qué situación nos los ponen. Ya filtraron ahí declaraciones de Lozoya, además poniendo en riesgo el debido proceso. Me imagino que la Fiscalía está teniendo muchísimo cuidado debido a que evidentemente hay topos allá adentro. De lo de Pío López Obrador, pues yo sigo esperando a ver qué dice la Fiscalía y las investigaciones, porque esto es algo que se tiene que investigar y se tiene que llegar a las últimas consecuencias si se busca no perder la legitimidad del gobierno actual, una legitimidad que se ganó en las urnas. Bien, muchas gracias. Antes de ir con Arturo Cano, le comento que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha anunciado varios cambios en su equipo de gobierno. Entra como secretario general de gobierno Ernesto Nemer Álvarez, con todo el sello de Enrique Peña Nieto, es decir, es la pieza de Peña Nieto que entra
pues no sé si ahí a salvar, reforzar, ayudar al holograma que dice gobernar el Estado de México, que es Alfredo del Mazo. Ernesto Nemer sustituye a quien entra en sustitución, déjeme ver, no tengo aquí el dato, pero bueno, entra como secretario de gobierno Ernesto Nemer Álvarez, y también sale Maribel Cervantes Guerrero, que era la secretaria de Seguridad. En su lugar entra Rodrigo Martínez Celis. Maribel Cervantes Guerrero fue mencionada intensamente como uno de los residuos, por llamarlo así, del poder de García Luna. Ella formó parte de ese equipo y ahora sale y entra Rodrigo Martínez Celis, que en los últimos años tuvo cargos en el CISEN, en el Centro Nacional, en el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacionales. Y a propósito de García Luna, les digo que terminando esta mesa de periodistas vamos a tener una pues entrevista muy interesante. Les pido que estemos atentos a lo que viene justamente luego de esta mesa, porque vamos a hablar con el periodista Francisco Cruz acerca de su libro García Luna, el Señor de la Muerte. Bueno, pues Arturo Cano, ya hemos pasado revista, son las 2:59 p.m, todo está complicado, enredado, pero hoy se conoció que falleció el autor de las tiras cómicas encabezadas por Mafalda, Quino, el gran humorista, dibujante argentino, con doble nacionalidad, argentina y española, nacido desde luego en Argentina, Quino, y ya falleció un día después de que cumplió 56 años la aparición de su primera tira con Mafalda al frente. ¿Cuál era tu personaje favorito de estas tiras de Mafalda, Arturo Cano? Me llamo Susanita y me quiero casar. No, pues yo creo que Quino y su personaje Mafalda fue entrañable para varias generaciones. Esa es una de sus virtudes. Y hoy, revisando las redes sociales, me di cuenta de que en medio de la polarización de esta narrativa de país dividido que tenemos en gran parte construida en los medios, pues al menos por el día de hoy hubo un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Que Quino era un genio, uh-huh, y que para varias generaciones su personaje Mafalda, esa niña igualmente genial, pues fue fundamental, digamos, en la construcción de nuestra visión del mundo, de la manera de divertirnos, de encontrar en el lenguaje una manera de criticar nuestra realidad o de abordarla, ¿no? Recuerdo que muchos de mis amigos tenían la colección completa, primero en cuadernillos y luego ya cuando empezaron a sacar un solo volumen con todas las tiras de Mafalda, y pues varios de los personajes, Manolito, el niño comerciante, Felipito, que siempre era el eterno personaje con dudas. Sí. Bueno, en fin, yo creo que pues entrañable para muchas generaciones, uh-huh, no solamente para aquellos que en los años 70, porque se acabó en 1973, ¿no? Sí, así es, 9 años solamente, del 64 al 73, así es. Pero bueno, desde entonces, fíjate qué vitalidad y qué anticipado su tiempo, que siguió dando y sigue dando mucho de qué hablar y para reír y reflexionar. Sí. Gran Quino. Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, pues lo mismo. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué viviste? ¿Qué nos platicas de Quino y de Mafalda? Pues yo debo confesar que conocí a Mafalda hasta la prepa, pero me encantó. Es que tú eres muy chavo, eres el chavo aquí de esta mesa, mi querido Alberto. No te creas, pero más bien era que mis lecturas eran otras, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me caía muy bien Manolito.
No sé por qué me parecían muy simpáticas algunas de sus aventuras del Manolito. Me gustaba mucho cuando se afanaba en hacer una raya en el piso o sus cuentas, en fin. También me caían muy bien algunas reflexiones de Mafalda. A mí no me caía muy bien la Susanita, la verdad, pero sí, en general sí, es una historieta que pues ya pasó a la historia. Me llama mucho la atención que inclusive ahora, inclusive en las nuevas generaciones, Mafalda es utilizada como una salida para dar algunas explicaciones o algunas reflexiones que se acomodan en algún momento y que son siempre pertinentes. Entonces, sí, es un personaje que duró nada más 9 años, digamos, en publicación, pero que ya ha permanecido y yo supongo que permanecerá por muchísimo tiempo más. Es una lástima que haya muerto el autor. Yo supongo que a partir de ahora vendrá un nuevo aire hacia Mafalda y no van a faltar los homenajes a la estatua que existe en Argentina de esta singular chica que odiaba la sopa, que hacía renegar a sus padres, que a veces no le caían nada bien y que siempre, como te digo, tiene algunas anécdotas que son muy pertinentes. Algunas de ellas cada mañana, cuando uno se despierta, pues siempre se queda esa idea en casa o en las casas, ese aire de familia. Sí. Es una de las frases que más recordamos ahí de Mafalda. Claro, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, para poner punto final a esta mesa de periodistas por esta ocasión, dinos, ¿cuándo empezaste a leer a Mafalda? ¿Cómo encontraste? ¿Cuál es tu personaje favorito? En fin, platícanos algo, Juan, por favor. No recuerdo, la verdad, cuándo la empecé a leer, desde bien chiquito. De hecho, me iba yo de pinta en el Colegio Madrid a meterme a la biblioteca a leer a Mafalda. Ándale. En la primaria. Mi personaje favorito, pues el que más me divierte es Manuelito. Siempre que había Manolito, había una tienda, estaba Manolito, yo sabía que me iba a reír. Pero con el que más me identifico es con Guille, con el hermanito de Mafalda. También era muy simpático, transgresor, a un nivel un poquito más bebé de Mafalda. Y bueno, pues es entrañable, es vigente, cada vez parece que es más vigente con lo que señala, con lo que califica, con lo que dice. Y Mafalda no es todo, Quino. Mira, aquí tengo que se los voy a prestar si me lo piden. Órale. Donde vienen muchísimas tiras de Quino, más allá de Mafalda, con ese sentido del humor tan crítico y con esa visión tan social. No sé, pues con Quino. ¿Cómo se llama ese libro, Juan? Pero se me murió un pedacito de mí. ¿Cómo se llama esa recopilación? Esto no es todo. Esto no es todo. Hizo también una que se llamaba Potente, Prepotente e Impotente. Esto no es todo. Muy bien. Pues bueno, pues con este tono de recuerdo y de homenaje a un gran dibujante, humorista como fue Joaquín Salvador Lavado Tejón, que ese era su nombre, pues Quino, pues vamos a cerrar esta mesa de periodistas. Gracias, Arturo Cano, por esta ocasión, por esta comparecencia semanal. Gracias. ¿Quién nos citó alguna vez aquella frase de Mafalda de "paren el mundo, me quiero bajar"? Sí, pues. Gracias, Julio. Al contrario, gracias a ti. Alberto Nájar, gracias por esta tertulia semanal. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Gracias. Juan Becerra Costa, muchas gracias por estar nuevamente en este ejercicio de esta mesa de periodistas. Gracias, Juan. Muchas gracias, Julio, y esto no es el acabose, es el continuose del iniciose de ustedes. Eso, muy bien, anda usted con buena filosofía. Gracias a los tres y nos vemos el próximo miércoles. Gracias.